Saludos estimados estudiantes, estamos en el proyecto 4, semana 3. Y bueno, un tema muy interesante como es el arte fractal y su relación que tiene con las ciencias matemáticas. Bueno, lo primero que esta actividad se enmarca dentro de la número 3, que dice que en primer lugar, el primer numeral dice leer el siguiente texto sobre el arte fractal y las matemáticas. Y en este texto indica la relación que existe con las matemáticas. Lo invito a ustedes a analizarlo, sobre todo con la geometría. Recordemos que son figuras, son formas. Las fractales se basan en la repetición constante de patrones geométricos. ¿Qué es un patrón? Es una medida, es una métrica, es una repetición, es un número, ¿ya? Que se va repitiendo de manera serial o de manera específica en el tiempo o en el espacio, en este caso, en el espacio. Y por lo tanto generando una porción idéntica al todo. De esta manera el fractal repite una serie de patrones hasta el infinito. El matemático Mandelbrot acuñó este término en 1975 y bueno, nos hablaba de tres tipos de fractales: la autosimilitud exacta, los cuasi autosimilitud y aquellos que tienen autosimilitud estadística, ¿no? Tres tipos de fractales. Y nos da la relación que hay con la naturaleza, ¿no? Con las especies, los animales, con la vida, la flora y la fauna, ¿no? Todo es un fractal realmente. Las matemáticas no son planas. Hay en las matemáticas proporciones, hay formas, patrones y repeticiones que se hacen, ¿no? Y aquí nos indica que las ecuaciones de repetición que mostraba Mandelbrot se convirtieron en el principal objeto de estudio. Definición de un fractal nos indica la misma ficha pedagógica, que es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. ¿Qué significa una escala? Escala pequeña, mediana, grande y así al infinito, ¿no? El término fue propuesto por el matemático Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que significa fracturado, no quebrado. Bien, vamos a analizarlo. Bueno, y aquí indica algo de que está basado en los números racionales y también las dimensiones topológicas. ¿Qué es topología, estudiantes? Topología es cuando cuando ustedes escuchan que un ingeniero civil o un arquitecto, más que todo los ingenieros civiles, desarrollan estudios topológicos, de mapeo de sitios o de áreas. Entonces, un mapeo, generar un mapa hasta en 3D, con relieves, etcétera, son parte de las estructuras de un estudio topológico. Son estudios en tercera dimensión. Ya, aquí tenemos ejemplos de la construcción, por ejemplo, de una alfombra. El paso 1, vamos a tener que dicha alfombra va a estar en blanco. Paso 2, un cuadro central. Paso 3, el mismo cuadro central pero en escala más pequeña. Y varios. Paso 4, el mismo cuadrito pero en escala mucho más pequeña y conservando los anteriores. Y el paso 5, una escala muchísimo más pequeña y conservando los cuadros anteriores. De esa manera se hace lo que se llama la construcción de una alfombra a través de fractales. El método de Mandelbrot también utiliza fractales iterando. ¿Qué significa iterar? Significa dar varios resultados, varios números, varias propuestas de potencia z, ¿no? Entonces aquí vamos a ver este fractal, vamos a ver este otro fractal, vamos a ver este otro fractal, ¿no? Cada uno con diversas formas que le encontramos en la naturaleza. Miren, este fractal es el central, pero este central se divide en otro que está acá. Y este que es otro que está acá se divide en otro. Y así sigue al infinito. Por ejemplo, acá hay otro más pequeño. Y así sigue en el infinito. Entonces van efectivamente reproduciéndose de manera similar. Y miren, este fractal tiene la forma de una hoja de un árbol. Bien. El descubrimiento de la geometría fractal hace escasamente 50 años ha permitido explorar matemáticamente las irregularidades de la naturaleza de su forma, que lógicamente siguen su rama de un árbol, cuando crece, los picos de la montaña, incluso la trayectoria de los rayos del sol en una tormenta, el ciclo de crecimiento de los microbios y la formación de estrellas. Miren, aquí tenemos un rayo y vemos cómo este fractal va dándose y dando diversas ramas y así subdividiéndose, ¿no? Y esto es parte de la naturaleza.
O esto es un brócoli, ha visto en escala de miniatura, a una escala microscópica, y vemos que tiene diversas ramas y fractales. O esto es un girasol, en cuya flor vemos una secuenciación, un patrón, ¿ya? O esto es las ramas de un helecho, que vemos que aquí hay diversos patrones que se aplican. Bien, y en base a eso usted va a hacer esta parte, analiza la lectura y conversa con los miembros de su familia sobre los diferentes fractales que podemos encontrar en la naturaleza, indaga revistas, libros, utilizando diferentes imágenes fractales y crea un collage para tu presentación. ¿Qué es un collage? Puede ser una tamaño A4 y ahí le vas pegando una hoja tamaño A4, le vas pegando diversas fotos, imágenes que tienen que ver con diversos fractales que puedes encontrar en la naturaleza, en la sociedad, en los seres vivos, etc. Ya, y la parte 3 conecta con matemática. La parte 3 conecta con matemática en la ficha pedagógica que nos indica el libro de segundo año de bachillerato. Puede ser muy complejo para ustedes. Ustedes están en primer año de bachillerato y no han visto lo que es la parte que indica ahí, con la trigonometría. Aquí ya conectamos con la trigonometría. Entonces vamos viendo aspectos básicos solamente de la trigonometría. Entonces, ¿qué es la trigonometría? Es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Se ocupa, por lo tanto, de las funciones asociadas a los ángulos. Se denomina funciones trigonométricas. O sea, las funciones asociadas a los ángulos le vamos a llamar funciones trigonométricas. También pueden denominarse funciones circulares. Ahí tenemos a seno, coseno y tangente y secante. ¿Ya? Etimológicamente, trigonometría significa medida de los triángulos, ya que proviene de la palabra griego trigono, que es triángulo, y metría, medida. Ya, muy bien. Y vemos aquí un triángulo característico, ¿no? Con los puntos A, puntos C, puntos B. Pero entre B y C va a estar el lado A, entre A y C va a estar el lado B, y entre A y B va a estar nuestro lado C. Ya. Bien, hasta ahí vamos avanzando, ¿no? Y ahí tenemos el tema de las razones trigonométricas. Ya retrocedemos a esta lámina, ¿no? Pero las razones trigonométricas de un ángulo, que está expresado en un alfa, ¿ya? Son las razones, esta es la letra Y alfa, son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Es decir, la comparación de su cociente de sus tres lados A, B y C, ¿no? Tenemos aquí tenemos los vértices y aquí tenemos el lado A, lado B, lado C. ¿Ya? Sea alfa uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Recuerde que ángulos se lo expresa de esta manera, también conocido como alfa. ¿Ya? El seno de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Ya? Cateto opuesto, ¿cuál va a ser? El seno de un ángulo, ¿ya? Va a ser el resultado del cateto opuesto, que está expresado en el lado A, dividido para la hipotenusa, que está expresado en el lado C. A dividido para C. A dividido para C. ¿Ya? Ese va a ser el seno. ¿Ya? Seno de un ángulo, simplemente seno. El coseno de un ángulo va a estar expresado entre el lado B y el lado dividido para el lado C. Lado B y lado C. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros, de otras palabras, el cateto contiguo dividido para la hipotenusa. Eso nos va a dar como resultado el coseno de un ángulo. Cuando nosotros dividimos el cateto contiguo, que es el lado B, dividido para la hipotenusa, que es el lado C, ya va a dar como resultado el coseno de un ángulo. Y bueno, la tangente va a ser la razón entre el cateto opuesto, que es el lado A. La tangente va a ser como resultado el cateto opuesto, que es el lado A, dividido para el cateto contiguo, que es el lado B.
Ahí me va a dar como resultado, ¿qué cosa? La tangente, la tangente. Bien, y aquí tengo, bueno, voy a regresar a la gráfica de acá, ¿no? Aquí tengo también expresado de esta manera, ¿no? Aquí tengo el seno de un ángulo, coseno de un ángulo, ¿ya? Acá tengo la tangente de un ángulo, recordemos cuando se dividían, ¿ya? La cotangente, acá hay otras razones trigonométricas. Y también acá tengo el cosecante, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, aquí tengo el punto A, punto B, o el vértice B, el vértice C. Pero para calcular la tangente aquí ya me puedo valer del punto E, del punto D. Y aquí recordemos que estamos como una especie de círculo. El triángulo es una parte de un círculo. Por lo tanto, aquí tengo un valor de un radio cuando el radio vale 1, ¿no? Entonces, cuando tengo el punto A, el punto G, ¿ya? Entonces, y la cotangente va a ser el resultado de esta relación entre estos dos puntos. Miren ustedes, ¿no? Entonces, vamos a tener efectivamente la utilización de estas herramientas geométricas. Estamos recién introduciéndonos a esta temática. No se preocupen si hay aspectos que a la final se les complican y no pueden aún comprender el todo, ¿no? Entonces, miren, tengo aquí las gráficas. ¿Cómo serán las gráficas de estas funciones trigonométricas? Miren, aquí tengo la gráfica del seno, ¿ya? Y puede estar dado de esta manera cuando las ondulaciones son más cercanas. Acá tengo otro tipo de gráfica que completa lo que es un círculo. Si ustedes se dan cuenta, esta parte es la parte de arriba de un círculo, esta parte es la parte de abajo de un círculo, ¿ya? Aquí tengo la gráfica de una tangente. Miren, es de manera vertical o puede quedar expresado de esta manera. Recordemos que la tangente son líneas expresadas dentro de una gráfica. Y aquí la tengo de esta manera. Bien. Y bueno, ¿cuáles son las utilidades prácticas de la trigonometría? Antes de adentrarnos, mañana comparto con ustedes una actividad que ya vamos a hacer ejercicios. ¿Cuáles son las utilidades prácticas de la trigonometría? Nos sirve para la astronomía, nos sirve para la arquitectura, y miren cómo es útil, ¿no? Hasta en la astronomía vemos que hay fractales. Nos sirven también en la arquitectura. Miren cómo utilizamos el cateto, seno y coseno, tangente para la medición de la altura de un edificio, etc. ¿Cómo lo podemos utilizar para la navegación? Para la geografía, para hacer triangulaciones y ubicar distancias. Para los videojuegos. A muchos de ustedes les gustan los videojuegos. Hay identidades y funciones trigonométricas en los videojuegos. Y que no se diga para la electrónica, con las gráficas, ¿no? De amplitud, periodo, de una señal sinusoidal de voltaje, ¿no? Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y mañana seguimos reforzando el estudio de la trigonometría y vamos a proponer 3 ejercicios sencillos relacionados con esta temática. Este es el primer video de esta semana.